Buenas tardes, hermanos. Eh, Todos los que nos sintonizan por este canal, Dios les bendiga en gran manera. Gracias por su fidelidad, gracias por su dedicación, por estar atentos a la palabra, por el hambre insaciable de ella. Dios prospere sus caminos, prospere su andar y su vida. Hoy quisiera compartir con ustedes el resumen del mensaje de ayer, pero usted dirá, pastor, pero ¿cómo? Si predicó 4 mensajes ayer. ¿Y cómo vamos a resumir en 20 minutos lo que ayer nos tardamos quizás 2 horas? Bueno, ore ahí donde está y pídele a Dios que nos dirija. Esa es la única manera y que nosotros podamos sintetizar de la mejor forma la exposición del mensaje de ayer. Ayer hablamos sobre el hecho de la resurrección de Cristo. El hecho histórico, el hecho teológico, el hecho doctrinal, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Y en el hecho, en el concepto histórico, es que tendríamos que hacer una reflexión introspectiva, ¿verdad?, hacia adentro, para buscar en el Antiguo Testamento el origen de esa Pascua, ¿verdad?, el origen de ese pasar por alto de lo que el heridor o el Espíritu de Dios, ¿verdad?, pasaría por alto, Dios pasaría por alto al pueblo de Israel. ¿Sabe que el fundamento de nuestra justificación, de la doctrina de la salvación, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la redención, de la doctrina de la perseverancia de los santos, toda la fe del creyente tiene un fundamento, y el fundamento es el hecho de la resurrección? Entonces, yo exhorto a todos los que nos oyen, lean todos los pasajes que son referentes a esto. Hay muchos pasajes que son referentes, muchos pasajes proféticos, muchos pasajes históricos que es necesario que nosotros leamos. ¿Para qué? Para estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Porque eso sí es lo que produce la resurrección de Cristo en nosotros, esperanza. Y de eso también vamos a hablar en un momento. Hoy quiero compartir el hecho histórico que está en Éxodo capítulo 12, y que, como dije, miramos hacia atrás por un momento y vemos lo que sería en la obra de Cristo, pero lo que se reflejaría primero en la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ¿verdad?, donde estuvo por aproximadamente 400 años en la condición de esclavitud. Y en esa condición pues no tenía manera de salir, no había forma, porque eran civiles, vamos a decir, civiles contra militares, contra un ejército poderoso, no había manera de... Y así vivieron quizás 5 generaciones bajo esa condición, ya estaban acostumbrados a ser esclavos, esa era parte de su propia cultura. Pero el asunto es que Dios dice allá en Éxodo capítulo 3 que el clamor de mi pueblo ha subido delante de mí y he descendido para liberarlo. Eso le dijo a Moisés cuando se encontró allá en la zarza. Y en esa obra de la zarza, entonces nosotros, o en ese encuentro de la zarza, nosotros vemos cómo Dios usa a un hombre para que ese hombre a sus 80 años viniera a ser el líder, el estadista, el conductor, el pastor, todos esos calificativos vale, del pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. Ese mismo Moisés iba a recibir instrucciones directas de Dios para él a su vez instruir al pueblo de Israel sobre lo que sería su salida. Acuérdense, Dios envió 10 plagas sobre los 10 dioses de Egipto, y la última era el juicio de Dios sobre los primogénitos. Antes que eso aconteciese, dio instrucciones, y vamos a leer cuáles eran estas. Está en Éxodo capítulo 22, versículos 21 al 25. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel
y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Ok, ahí cuando nosotros vemos brevemente este hecho, esto es lo que llaman en hebreo el pesá. El pesá era pasar por alto o el paso. ¿El paso de qué? Del juicio de Dios sobre la casa donde estaba la sangre del cordero que fue inmolado. Un cordero, dice la palabra, que de 1 año, macho, limpio, sea sano, es el que iban a inmolar para que el juicio de Dios no cayera sobre la casa donde estaba la sangre de ese inocente. Vaya usted estructurando ahí lo que vendría a ser Jesucristo, el Cordero de Dios, exactamente. Entonces, pero ese pasaje que usted tiene ahí en la mente, ¿verdad? Que tantas veces hemos quizás leído, encontramos que habían unas instrucciones muy claras. ¿Por qué? Porque venía un juicio de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios ha enviado juicio muchas veces, aún a su propio pueblo. Cuando su pueblo cayó en iniquidad, Dios envió juicio y los mandó como esclavos a los caldeos, a los griegos, a los babilónicos, a los asirios, a los romanos, eran esclavos. A veces nosotros compramos más un Dios que es benévolo, que es consentidor, que es alcahuete, pero ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es el Dios que ama, pero también que hace justicia, porque a los que ama, disciplina. Entonces, este juicio de Dios que venía sobre Israel, venía para sentenciar ya la partida del pueblo de Dios de Egipto. Ya ahí serían, oigan bien la palabra, redimidos. Redimidos significa libertados. Entonces salían a libertad, ¿verdad? Salían a libertad. Pero, ojo con esto, pero sus pecados se irían con ellos, ¿me entiendes? Su maldad se iría con ellos. Él simplemente estaba libertando, ¿me entiendes? No liberando de su pecado, sino libertando del yugo del pueblo de los egipcios. Ahora vamos al pasaje de Lucas capítulo 22, del 15 en adelante. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes, con vosotros, esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya. ¿Sabe? Este pasaje entonces ahora nos venimos del pasado, ¿verdad? De la Pascua judía, del paso que Dios hacía su juicio sobre la casa donde estaba la sangre, y nos proyectamos, ¿verdad? 2000 años después, ahora a la vida de Jesús. Este Jesús vendría a ser el Cordero de Dios, como dice en Juan capítulo 1, 29, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La diferencia con la historia era que el cordero que estaba sobre los dinteles, sobre el dintel y las columnas de la casa, haría que el juicio de Dios no viniese sobre esa casa. Y luego esa noche saldrían en libertad. Pero ahora Cristo,
como es el Cordero encarnado de Dios, el inocente, perfecto, sin culpa, en su boca no hubo nunca engaño, ni falló nunca a la ley de Dios, dice, ahora no solamente va a libertar del pecado, sino que va a redimir y hacer remisión, o sea, perdón de pecado. Cosa que antes no la había. Ahora nosotros tenemos que pensar ahora en este Cristo, en este Cordero ahora. ¿Cómo es que Él vino a ser el vicario? ¿Cómo es el que murió en lugar de nuestro? Mire, si nosotros buscamos en Isaías, ¿verdad? Dice la palabra que Dios cargó sobre Él todas nuestras iniquidades. En Isaías capítulo 53. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. O sea que salimos en libertad y perdonados, no por nuestra justicia, sino porque Él es nuestra justicia en virtud de que Él cumplió toda la ley. Y además, como limpio estaba, o como limpio que estaba, entonces Él dio su vida en lugar nuestro. ¿Para qué? Para que la consecuencia del pecado, que es muerte, no la sufriéramos nosotros, mas Él se expuso para sufrirla y para darnos a nosotros libertad. ¿No es amoroso? ¿No es maravilloso? Hermano mío, donde quiera que vaya, usted tiene que esgrimir estos textos para la defensa de la fe. Nuestra fe está fundamentada en el hecho de la resurrección, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo va en cadena. Y dice el verso 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, ¿verdad? Sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación. Ese es otro concepto que debemos tener aquí claro. Expiación es que se pone el cordero para expiar o para quitar el pecado. En aquella época para retener la ira de Dios, del juicio de Dios. ¿Ok? Pero ahora, como dice Hebreos 9, que la sangre de los toros y de los machos cabríos que no podía quitar el pecado, Cristo se ofreció una sola vez, no con sangre ajena como el sumo sacerdote, sino con su propia sangre para quitar el pecado. Y esa es la grandeza para nosotros. Quitó Dios el pecado de nuestras vidas y fuimos justificados por lo que Cristo hizo. Ahí está la pregunta. ¿En qué me fundamento para sustentar eso? En la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la evidencia tangible, histórica, que nosotros tenemos para fundamentar la esperanza de gloria que tenemos por delante. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que no tuvo a menos, no tuvo por qué, como decir, por el gozo puesto delante de Él sufrió lo oprobio. No importa lo que me hicieran, me laceraron todo el cuerpo, me escupieron, me clavaron en la cruz, morí en la cruz, pero lo importante era que Dios había puesto delante de Él a su iglesia. Por eso Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ese pronombre posesivo es muy importante ahí, mi iglesia. Ahora, en tercer lugar, nosotros hablábamos de el hecho de la resurrección. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Tremendo pasaje. O sea, hermano, mire, el hecho de la resurrección, aun cuando Cristo lo había dicho que es lo que iba a pasar,
Aun cuando los apóstoles habían visto la resucitación de Lázaro, la sanación de la hija de Jairo, la curación de la mujer del flujo de sangre, aun cuando ellos habían oído todas sus palabras que había enseñado en la sinagoga, decía, ahora se enfrentaban a una realidad totalmente extrema. ¿Cuál? Lo vimos cuando lo mataron, vimos cuando lo bajaron de la cruz, estaba realmente muerto. José de Arimatea lo envolvió en una sábana y lo puso en una tumba enclavada en la piedra. Murió. ¿Y qué? La fe de ellos se fortaleció porque estaba a la expectativa de que ibas a resucitar. No. Y eso es a veces para mostrar nuestra propia realidad, ¿me entiendes? ¿De qué? La realidad de nuestra fe. Seguramente si nosotros hubiésemos estado en ese momento íbamos a estar frente a la piedra. No, hermano, tampoco. Porque eso no era cualquier cosa. Ver o presenciar el acto de la crucifixión de una persona. El dolor, los gemidos, los gritos, en fin, el escarnio, todo lo que implicaba eso. Eso no era fácil. Y ahora verlo muerto para ellos, ¿se acuerdan cuando Marta o María ambas le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto? Porque tú podías sanarlo hasta que mientras el corazón latía. Pero después de muerto ya, la muerte es un límite, ya eso. Es más, ellos no tenían ni siquiera la mínima esperanza. Pero, de hecho, las damas que iban al sepulcro, en otra versión dicen, Marcos dice, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Cómo hacemos esa piedra grandísima para quitarla? Aquí van por puras mujeres. Nosotros no tenemos fuerza. Me imagino todo lo que ellas estaban pensando. Pero igual, mujeres al fin, cuando determinan algo van para adelante. Allá vemos cómo resolvemos. Y entonces ellos llegaron hasta la tumba. Ah, sorpresa, la puerta está removida, la piedra está removida. ¿Qué? Entonces dijo, vamos a ver qué hay. Y cuando entraron, no está el cuerpo. ¿Qué pensaron? ¿Resucitó? No, ellos no estaban pensando eso, lo robaron. Entonces dijeron, ya, ahora lo peor ya lo peor nos pasó, ahora esto es peor sobre peor. Ahora se lo robaron. Pero en ese momento cambió la situación porque Dios permitió que se aparecieran dos mensajeros de Dios y le dijeran, ¿qué pasa, mujeres? Oh, Señor, mira, nuestro maestro que se lo han robado, dice. Algo así quizás hablaron. Pero el texto que acabamos de leer, de escuchar, dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué estaba pasando por la mente de esas damas? No, ni me lo imagino. Y le remata diciendo, no está aquí, pues resucitado. Resucitado. Y también les recuerda, acordaos de que Él os dijo, es necesario que baje a Jerusalén y sea entregado entre manos de impías y sea muerto, y al tercer día resucitaré. Hoy es el tercer día. Me imagino el asombro. Mire, yo creo, perdón la comparación, yo creo que el asombro de estas mujeres que estaban ahí era como la mujer samaritana, ¿me entiendes? Cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, dejó el cántaro, no le importó el agua y salió corriendo a anunciarlo. Bueno, estas también salieron corriendo a anunciar. Aquella a anunciar al pueblo de Samaria. Esta a anunciar a los apóstoles que estaban todos acobardados, escondidos allá, metidos en un cuarto. El Señor resucitó. Y ellos dijeron, gloria a Dios. No dijeron gloria a Dios. Dijeron, esto lo que está hablando de mujer es una locura. ¿Qué resucitó qué? Es imposible. O sea, tenemos que vernos de alguna manera nosotros en esa foto. ¿En cuál? Somos igualitos a ellos. Nos cuesta creer. Y oiga, voy a decir una verdad absoluta. El asunto no se trata de ellos y no se trata de nosotros. Se trata de nuestra propia naturaleza incrédula. Uno. Y para poder creer, Dios tiene que abrir el entendimiento. Dios tiene que resplandecer en nuestros corazones. De otra manera, no hay forma de entenderlo. Dios es el que hace que el hombre entienda. O sea, abre o le quita el velo y hace que su gloria resplandezca en esa persona. Esa es la única forma como nosotros nos enseña la palabra de que el ser humano haya caminado hacia Cristo. Ahora, este último pasaje que voy a leerle está en 1 Corintios capítulo 15. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Tremendo pasaje. Pablo hace un silogismo de una lógica profunda, o sea, sencilla pero profunda. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cómo es que se predica ahí? Bueno, los que predicaban eran los saduceos, dentro del judaísmo, los saduceos que enseñaban que no había resurrección. ¿Por qué? Porque en la Torá no enseña nada de que alguien haya sido resucitado. Y en la otra banda estaban los fariseos, que decía, habrá un juicio final y toda alma tendrá que presentarse delante de Dios. Todos tendremos que resucitar algún día, que es la resurrección de postrera que ya enseñaban ellos. Entonces, él, para descartar eso, dice, ¿cómo es posible que haya entre vosotros todavía unos que digan o enseñen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, bueno, entonces lo que corresponde a Cristo no resucitó. Y entonces no solamente somos falsos testigos, porque estamos atestiguando que Dios resucitó, aún sabiendo que no resucitó. Y segundo, el efecto de eso es que nuestra fe, nuestra doctrina es vana. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, nosotros fuimos justificados. Y si fuimos justificados, ahora tenemos vida para con Dios. Pero si no resucitó, tampoco hemos sido justificados. Entonces, y tampoco tenemos paz para con Dios. Entonces, seguimos todavía pendientes en nuestros delitos y pecados. Esa es la situación. Pero Él termina diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Ahí está la parte que entonces Pablo dice, ya, dejemos de tontería. Cristo ha resucitado. Y se le presentó a los apóstoles, y se le presentó a las damas, y se le presentó a ellos en Galilea, y anduvo con ellos enseñándoles durante 40 días antes de la ascensión. De tal manera que aquellos acobardados, incrédulos y temerosos apóstoles que vemos allá en los evangelios, desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos que son gente valiente que ahora se enfrentan a las mismas autoridades. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día. Donde quiera que estemos, vamos a anunciar que Cristo ha resucitado. ¿Me entiende? Porque hay algo en la defensa de la fe, hay algo que usted tiene que esgrimir obligatoriamente. ¿Y cuál es la esperanza que tienes tú de tu salvación o de tu gloria? Dice 1 de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. O sea, nuestra esperanza de gloria no está fundada en misticismo, ni en creencias, ni en tradiciones. Está fundada en el hecho indubitable, innegable, de que Cristo ha resucitado. Ese punto. No tiene más nada que buscar. Y es más, además de eso, tenemos una herencia reservada en los cielos para vosotros. Los que creen. ¿Y cómo es esa herencia? Es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, incorruptible, que no se corrompe, no se degrada, inmarcesible, incorruptible, incontaminada, o sea que es pura, e inmarchetable o inmarcesible, que no se arruga. ¿Qué es eso? La gloria de Dios. ¿Entiende? Cuando Cristo vuestra vida se ha manifestado, vosotros seréis manifestados con Él. Y Él vive en gloria. Y así seremos nosotros. Porque para verle cara a cara tenemos que estar en la misma condición que Él está. Y eso es algo que aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste todo lo que tengamos, es algo que tenemos que defender y mantener firme. Porque, vuelvo y repito, no estamos hablando de misticismo, ni de creencias, ni de tradiciones. Estamos hablando de verdad. Y termino diciendo esto en 1 Corintios 50 al 54. Dice, porque mire, la sangre y la carne no cosecharán
lo incorruptible, porque lo corruptible no cosechará lo incorruptible. Pero dice que vendrá un momento cuando se toque la trompeta, ¿verdad? Cuando se toque la trompeta, los que están muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos, si es que estamos, seremos arrebatados y transformados en nuestra ascensión al cielo. ¿Está oyendo? Sí, porque dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y el último enemigo sea la muerte. Entonces dirá, vencida es la muerte en victoria. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y eso es por qué celebramos la Pascua, que para nosotros no es la Pascua, para nosotros es la resurrección de Cristo. Por eso, entonces, donde quiera que vaya, amado mío, no importa la circunstancia que tenga que vivir, no importa por las pruebas que tenga que pasar, a usted le está reservado en el cielo una corona que nadie se la puede quitar. A usted le está reservada en el cielo una herencia que nadie se lo puede quitar y que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible para vivir el resto de su eternidad con el Señor. Que el Señor bendiga su palabra y declare: nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Amén.